Ella estaba descalza cuando la sacaron. El polvo se aferraba a sus tobillos como una segunda piel, agrietada y marrón por años de trabajo a cielo abierto. Sin cofia, sin chal, solo un vestido descolorido por el sol que hacía tiempo que había perdido su forma, y el tipo de silencio que hacía que incluso los hombres borrachos apartaran la mirada. La ataron al poste con una cuerda deshilachada como hacían con los caballos. Ella no se resistió, no parpadeó, simplemente permaneció allí, con la espalda recta y la barbilla baja, mientras la plaza del pueblo se inclinaba hacia ella, mitad por curiosidad, mitad por crueldad. El subastador se aclaró la garganta, barajó papeles que no eran necesarios y alzó la voz al lento calor de la tarde. 19 fuerte, sin dolencias conocidas, puede trabajar muchas horas, en el campo o en la casa, no contesta. Alguien se rió. Una mujer que llevaba una falda color ciruela murmuró algo agudo en voz baja. Otro agitaba un abanico aunque no había brisa. La niña no dijo nada. A un lado, su madre estaba apoyada contra la barandilla del salón, con los brazos cruzados y los labios apretados como si estuviera tratando de no escupir. Sus ojos estaban duros por la bebida y la decepción. La forma en que miraba a su propia hija como si no fuera más que un rastrillo roto con un corte más profundo que el sol. No vale mucho, gritó la madre con la voz cargada de alcohol. Pero estoy cansado de alimentarla. Ella es tuya mientras la tomes hoy. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Esa muchacha, la huérfana de más allá de Dry Creek, pensó que una vez se había escapado con un comerciante. No tiene más pariente que la mujer que la vende como si fuera una flor. Nunca la he visto sonreír. El subastador no detuvo la venta. No se detuvo, miró a su alrededor y preguntó, ¿quién se llevará a la niña? Trabaja tranquilamente. Es pequeña. No pide más. Nadie levantó la mano. Al principio no. Algunos hombres miraron y luego apartaron la mirada. Un comerciante se rió entre dientes y meneó la cabeza. Un niño susurró algo sobre productos usados y su madre le dio un codazo en las costillas. La niña miró al suelo como si no esperara nada y estuviera acostumbrada a eso. Entonces una sombra se movió cerca de la parte de atrás de la multitud. Un hombre alto con un abrigo marrón desgastado. Nadie lo había visto llegar. Se apoyó en la barandilla junto al puesto del herrero, con el sombrero bajo y la mano firme. Sus botas estaban cubiertas de polvo, no fresco sino proveniente de algún camino antiguo. Alguien susurró, ¿no es ese el viudo de Southridge? Creía haber vendido su ganado. Ahora no tiene ayuda. Quizás solo esté aquí para mirar. Pero no miró. Dio un paso adelante. Levantó una mano. Apenas un gesto, pero rompió el silencio como una bala. Me la llevo, dijo. No fuerte, no suave, solo firme. El subastador parpadeó. ¿Te la llevas? Asintió una vez. Es tuya para venderla. La madre resopló. Es mía para deshacerme de ella. El hombre se acercó, le entregó unas monedas. No una fortuna, no una ganga, solo lo suficiente. No la desató de inmediato. Solo la miró. Ella no sostuvo su mirada. En cambio, miró la cuerda, sus muñecas en carne viva, la tierra. Sacó una navaja, despacio y con cuidado, y cortó la cuerda. Ella no se inmutó. No la tocó. ¿Te lastimaste?, preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Tienes un nombre? No hay respuesta. No importa. Dio un paso atrás. Hay un carro esperando. ¿Vienes o te quedas? Tu elección. Por un instante, ella no se movió. La multitud no respiraba. Luego ella se bajó de la caja. Sus rodillas casi cedieron. Ella se contuvo. Él no ofreció un brazo. Pero él caminaba a su lado lo suficientemente lento para que sus piernas cansadas pudieran seguirle el ritmo. Y juntos abandonaron la plaza bajo el peso de 1000 miradas. Nadie los detuvo. Llegaron al carro, de madera, sencillo, con una mula enganchada, e inquieto.
La ayudó a subir a la parte de atrás. Le pasó una cantimplora y no dijo nada más. La ciudad detrás de ellos se desvaneció en polvo, calor y juicio. Ella no preguntó a dónde iban. Ella no habló en absoluto, pero bebió el agua como si fuera santa. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. El sendero se extendía como una cinta de silencio. La tarde se volvió ámbar, luego dorada y luego anocheció. Las sombras subían desde la hierba y se aferraban a las ruedas. Conducía sin prisa. Ella se sentó con las piernas cruzadas, mirando el camino desaparecer detrás de ellos. Sin lágrimas, sin miedo, solo un silencio demasiado pesado para una chica de su edad. Cuando la mula aminoró la marcha y se detuvo, el cielo ya se había teñido de color lavanda. A lo lejos, una casa desgastada por el clima se inclinaba ligeramente hacia un lado, flanqueada por un roble moribundo y un granero que parecía más antiguo que ambos. «Esto es todo», dijo. Ella no respondió. Una linterna encendida la ayudó a bajar. «La cocina está por ahí. Tu habitación está arriba. ¿Tienes hambre?» Ella negó con la cabeza. «¿Estás limpio?» Otro asentimiento. Él abrió la puerta y la sostuvo para ella. Dentro olía a cedro y fresno, no había cortinas de encaje, ni tapetes, solo pisos de madera, muebles toscos y desgastados, un solo cuadro clavado sobre la chimenea, demasiado descolorido para distinguirlo. «No me conoces», dijo. «Lo sé», respondió ella con voz fina y seca. Señaló una escalera, lo alto de los escalones, a la izquierda de la habitación. Ella subió, no cerró la puerta detrás de ella. Él no siguió. Por la mañana, la encontró ya en el fregadero lavando las tazas. «No tienes por qué hacerlo», dijo. Ella respondió sin girarse. «No me importa». Desayunaron en silencio. Sin preguntas, sin charlas triviales. Ella notó su cojera. Se dio cuenta de la forma en que ella se estremeció cuando el viento cerró la puerta de golpe. Más tarde, intentó barrer el porche. El mango de la escoba se rompió. Lo arregló sin decir palabra. Dobló las toallas en cuadrados y mantuvo la voz en su garganta. Él le trajo un chal cuando la noche se hizo fría. Lo coloqué sobre la barandilla. Nunca le dije que lo usara. Y así pasaron los días, no con dramatismo, sino con tranquilidad, un silencio que no era vacío, solo espera. Se dio cuenta de cómo él siempre alimentaba primero a la mula. Cómo tocó el poste de la cerca como viejos amigos. Cómo él decía buenas noches a la misma hora todas las noches, incluso cuando ella nunca se lo respondía. Se dio cuenta de cómo ella se estremecía ante los truenos. Cómo pelaba el pan antes de comérselo. Cómo se quedó afuera mucho después del atardecer, mirando el horizonte como si pudiera ofrecerle algo mejor. Una noche ella preguntó, «¿Por qué me llevas?». Él no respondió de inmediato, simplemente sirvió café en 2 tazas y le entregó una. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. Porque nadie más lo hizo. Ella se quedó mirando la taza. El vapor se enroscaba entre sus dedos. «Podrías haber elegido a alguien más bonita», susurró. Él no parpadeó. «No necesitabas algo bonito». «¿Qué necesitabas?». Miró hacia el granero. Alguien que no se iría. Ella no dijo nada más esa noche, pero no se sentó tan lejos de él la noche siguiente. La muchacha con polvo en los tobillos había llegado a una casa que no hacía preguntas, y el hombre al que no le quedaba nada simplemente había hecho espacio para algo que no esperaba conservar. Ninguno de los dos creía en la esperanza. Pero en ese porche bajo el cielo morado y magullado había 2 sillas, y por primera vez, ambas estaban ocupadas. La niña se despertó con una luz que no esperaba. Se filtraba a través de las cortinas de muselina, pálida y suave, como si intentara no asustarla. La cama crujió cuando ella se sentó. Ella casi esperaba un golpe, un grito, una exigencia. Ninguno vino. Abajo, la casa avanzaba lentamente. Las tablas del suelo crujían al ritmo de tiempos pasados.
En algún lugar susurró una tetera. El ranchero ya estaba afuera. Dobló la colcha sobre el colchón como siempre lo hacía. Bordes apretados, esquinas cuadradas como la cama de un soldado. Hábito de una vida donde el orden era supervivencia. La cocina todavía olía al pan de la noche anterior. Una nota estaba sobre la mesa en la mano de un hombre. El café está encendido. Estoy en el granero. Se alimenta en el comedero si estás preparado. Sin firma. Ninguna instrucción más allá de lo que importaba. Lo leyó 2 veces antes de doblarlo y guardarlo en el bolsillo de su delantal. Entonces ocurrió algo extraño. Sus hombros, siempre tensos, se desplomaron ligeramente, como si alguien hubiera aflojado la cuerda dentro de ella. Afuera, la mañana estaba tranquila. El tipo de silencio que no oprime, sino que da la bienvenida. Siguió el rastro de huellas hacia el granero, cada una profunda y cuidadosa, como si el hombre que las había dejado llevara cosas de las que nunca hablaba. Él no levantó la vista cuando ella entró, simplemente siguió martillando una bisagra doblada en su lugar. El sol se colaba entre las lamas y las rayas doradas. El polvo flotaba entre ellos como viejos fantasmas. «Puedo ayudar», dijo. «No dejaste de trabajar». «Seguro». Ella asintió. «Estoy acostumbrado a trabajar». Hizo un gesto hacia el heno. «Tíralo si quieres». Ropa de cama limpia apilada cerca de la pared. Ningún comentario sobre cómo había dormido. Ninguna pregunta sobre su pasado. Solo espacio. Así era él. Trabajaron así durante horas. Él reparando la puerta rota de un cubículo. Ella paleando y barriendo el aire entre ellos, ligero y silencioso. Empezó a formarse un ritmo. No era armonía, pero tampoco disonancia. Solo 2 personas haciendo lo que sabían hacer. Al mediodía, el sudor le había enroscado mechones de pelo en la nuca. No pidió agua. Él le dio una taza de hojalata sin decir palabra. Ella bebió, se la devolvió, sus dedos se rozaron. No era nada. Era algo. Más tarde, se quedó junto a la valla, con los brazos sobre la barandilla superior, observando cómo el viento agitaba la hierba como una madre acariciando el pelo de su hijo. Él se acercó a ella, en silencio. «¿Tú construiste todo esto?», preguntó. Él asintió una vez. «Casi todo». «¿Por qué?». Miró al frente. «Porque alguien tenía que hacerlo, y yo seguía aquí». No preguntó qué significaba eso. No hacía falta. Esa noche, cortó zanahorias mientras él traía leña. El aire dentro de la cocina se densificó con el aroma a estofado y el crujido de los troncos. La casa ya no parecía completamente vacía. Simplemente se detenía como una canción esperando su siguiente verso. Ella notó cosas. Como él colocaba sus botas una junto a la otra junto a la puerta. Como nunca cerraba un armario de golpe. Como sus manos, callosas y agrietadas, podían moverse con cuidado. Él también notó cosas. Como ella volvía la cara hacia el calor como si hubiera tenido frío durante años. Como siempre cogía el plato agrietado, la porción más pequeña. Como escuchaba más de lo que hablaba, como si las palabras alguna vez la hubieran herido. A la mañana siguiente, encontró un mantel doblado sobre la mesa. Un delantal nuevo cosido a mano, no fino, pero con cariño. Trazó el dobladillo con los dedos como si fuera oro. Al tercer día, conocía el patrón de sus pasos en el porche. Él conocía el sonido de su zumbido al pelar manzanas. Hablaron. Poco, pero el silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que no necesitaban ser dichas, pero los fantasmas persistían. Pasaba cada noche junto a una puerta estrecha al final del pasillo sin tocarla. Ella notó cómo sus ojos se oscurecían al verla. Cómo apretaba la mandíbula por un segundo. Una vez que alcanzó el pomo de la puerta, estaba cerrada. Más tarde, le preguntó por ella. Solía ser su habitación, dijo él. Sin nombre, sin explicación. Ella no insistió. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensó en todas las habitaciones en las que había estado encerrada.
las que tenían tablas clavadas en las ventanas, las que tenían palabras como propiedad y pago flotando en el aire como humo. Y ahora aquí estaba, libre de irse y demasiado insegura para moverse. A mitad de semana llovió o de repente, como si el cielo finalmente hubiera decidido que no podía contenerse. Salió, levantó la cara hacia el aguacero. Dejó que la empapara. Dejó que bautizara las partes de ella que aún creían que valía algo. Él la observaba desde el porche, estaba seco y quieto. Entonces se quitó el abrigo, se acercó y se lo echó sobre los hombros. Ella no le dio las gracias. No hizo falta. Él no se apartó. Esa noche, no comieron en silencio. Ella le contó del primer campo en el que había trabajado, de cómo le sangraron las manos ese día y nadie se dio cuenta. Él le contó de un bebé prematuro, de cómo se pasó 3 noches despierto cuidándolo solo para que se muriera de todos modos. No lloraron, pero algo se suavizó entre ellos como el deshielo bajo la nieve. Aún así, ninguno de los dos se acercó. Ninguno se atrevió a decir que estaba creciendo, pero ambos lo sabían. Al día siguiente, el pueblo envió un mensaje. Un vecino la había visto en el pueblo. La chica de la subasta, susurraron. Un hombre se acercó ofreciendo una moneda para quitársela de encima, suponiendo que era prestada temporalmente, algo que debía devolver. El ranchero no respondió con los puños. Simplemente dijo, «Está bajo mi techo. Te irás ahora». Esa noche, ella preguntó, «¿Por qué me odian?». Él no respondió de inmediato. Entonces, porque les recuerdas algo que no tienen el valor de mirar, que cambiarían a una hija por una moneda, que lo dejarían pasar y se reirían. Ella lo miró, vio algo en su rostro que la hizo sentir menos sola. «No estoy rota», dijo en voz baja. «Lo sé. Solo estoy cansado». «Yo también lo sé». Entonces volvieron a sentarse en el porche. No cerca, pero tampoco lejos. Y la casa, vieja y dolorida, respiró. De nuevo. Solo una vez, una larga exhalación. Esa noche, ella dejó la puerta que separaba sus habitaciones entreabierta. No como una invitación, sino como una señal de confianza. Él se dio cuenta, pero no cruzó. Todavía no. No estaban listos para eso. Pero el suelo que los separaba ya no parecía un océano, y eso era suficiente por ahora. El cielo ya estaba pesado cuando engancharon la carreta. Las nubes, hinchadas y magulladas, flotaban sobre la cresta como algo a punto de romperse. La chica estaba de pie junto a la barandilla del porche, con los dedos enredados en el chal que él había dejado allí días atrás, observando el pueblo distante como si fuera a desvanecerse si parpadeaba. Él se acercó a ella y se puso el abrigo. «¿Todavía quieres ir?». Ella asintió. «Necesitamos flores, sal, tal vez hilo». Él asintió. Sin sermones, sin preocupaciones, solo un acuerdo silencioso. Cabalgaron en silencio, el camino familiar ahora. Cada sacudida del sendero se les grababa en los huesos. Ella se sentó más erguida que antes. Él lo notó. Y ella notó que él le revisaba las manos al pasar junto a ella. Llovía como si quisiera asegurarse de que los callos sanaran. Cuando llegaron al pueblo, el viento había cambiado. La gente los notó esta vez. No solo miradas, sino escaleras que duraban más de lo que la decencia permitía. «Es ella», murmuró alguien. «La chica de la subasta». Caminaron juntos hacia la tienda general. La campana sobre la puerta sonó una vez, luego resonó demasiado tiempo. El tendero levantó la vista y sonrió levemente. «¿Ha vuelto por semillas, señor?» «No», dijo el ranchero. «Solo provisiones». La chica se movió silenciosamente por los pasillos, recogió lo que necesitaban, midió el azúcar con dedos cuidadosos. Pero cuando alcanzó el hilo de coser, otra mano salió disparada y apartó la suya de un manotazo. «No toques nada delicado», dijo la mujer detrás del amostrador. Era más joven que la madre de la niña, mayor de lo que su crueldad debería haber permitido.
Esto no es la despensa de un burdel. La niña se quedó paralizada. Se le cortó la respiración. El tendero no intervino. El ranchero avanzó despacio y con paso firme. Ya basta. La mujer resopló. Tú la compraste. ¿Qué importa lo que toque? Al principio no dijiste nada. Solo miraste la mano de la niña, el enrojecimiento que le cubría los nudillos. Luego, a la mujer, le hablaste de nuevo. Desearás que hubiera alzado la voz. Se fueron sin la amenaza. El viaje de regreso en carreta fue más silencioso de lo habitual. Mantuvo la cara vuelta hacia el horizonte. Sus manos permanecieron en su regazo. Lo siento, dijo finalmente. Ella negó con la cabeza. Tú no lo hiciste. Tampoco lo detuvo. Le escocían los ojos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Estoy cansada de que me miren como si fuera algo para limpiar de una bota. No lo eres. Se giró hacia él. ¿Entonces qué soy? Se tomó su tiempo. Eres lo que temen admitir que tiraron. Empezó a llover al cruzar la última curva hacia el rancho. Suave al principio, como el aliento, luego más fuerte hasta que golpeó la lona como puños. Un trueno retumbó en el avión. La mula se asustó. Las ruedas patinaron en el barro. Tiró de la lluvia con fuerza. Tendremos que refugiarnos en el granero. Se desengancharon rápido, la lluvia empapando mangas, faldas, piel. Ella corrió adelante, abrió de golpe las puertas del granero. Él tropezó justo detrás, resbalando una vez, apoyándose en el marco con un gruñido. Dentro rugía la tormenta, el viento aullaba a través de las vigas. La trenza de la mula. El agua goteaba por las grietas del viejo techo como siempre. Se quedaron dentro, empapados, jadeando, el pelo de ella pegado al cuello, la camisa de él aferrándose a cada cicatriz. ¿Por qué le dices eso?, preguntó. Porque era verdad. Pero no me conoces. Sé lo suficiente. Negó con la cabeza. No, no lo sabes. No sabes lo que he hecho, lo que he dejado pasar. No necesito saberlo. Pero necesito que tú lo sepas. No te moviste. Deja que el silencio cayera entre ellos como la lluvia. Entonces dime. Apartó la mirada. Respiró hondo, luego otro. Tenía 15 años la primera vez que me ofreció a un hombre. Mi madre tomó la moneda. Dijo que era lo suficientemente mayor. Dijo que este mundo no da favores a las chicas que se mantienen blandas. Esperó a que él se estremeciera para darse la vuelta. No lo hizo. Continuó. Intenté correr. Me atraparon. Estuve encerrada en un cobertizo durante 3 días. Sin agua. Cuando me dejaron salir, ya no luché. Su voz se quebró. Dejé de contar a los hombres después del 6º. Aún así, él no habló. Ella se acercó a él, con manos temblorosas. Me compraste. Igual que ellos. Quizás más amable, pero lo mismo. No, dijo. No, no te compré. Entregaste dinero. Pagué para terminar algo. Ella lo miró fijamente. Él la miró como un hombre mira un rayo en la distancia. Con miedo, pero dispuesto a quedarse allí de todos modos. No conocía tu historia. Sigo sin conocerla. Pero podía ver el final. Estaban escribiendo para ti. ¿Y crees que puedes cambiar eso? No, creo que sí. El granero crujió bajo el peso del viento y los truenos. Entonces el techo crujió. Una sección cerca del desván se dobló. Él levantó la vista justo cuando la viga cayó. Ella gritó. Él la apartó. La viga golpeó su hombro. Cayó con fuerza en el barro. Ella se arrastró hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza. No te muevas. No. Estoy bien. Dijo con voz áspera. No lo estás. Ella se arrodilló a su lado, acunó su cabeza en su regazo. La sangre se filtraba por su manga. Estás sangrando. No es malo. Lo es. Estás llorando. Ella lo estaba. No se había dado cuenta. No quería que te lastimaras.
Preferiría lastimarte a verte arrastrado de vuelta al infierno. Parpadeó, temblando. Dijiste que podía cambiar el final. Lo creo. Apretó su frente contra la de él. Entonces mantente vivo para ello. Él rió entre dientes. Débilmente pero real. Esa es una buena orden. Por la mañana, la tormenta había pasado. La luz regresó en cautelosos destellos dorados a través de las vigas. Él estaba sentado apoyado contra un barril, vendado. Ella le trajo café, se lo entregó sin decir palabra. Él lo tomó, sus dedos rozándose de nuevo. Esta vez, ella no se apartó. Él tampoco. El granero estaba roto. La casa seguía en pie. Ellos también. La mañana llegó suave, como si la tierra misma contuviera la respiración. La niebla se aferraba al campo como un recuerdo que se negaba a desaparecer. En el granero, la chica estaba sentada con las piernas cruzadas junto al ranchero. Ambos, envueltos en el silencio que sigue a la supervivencia. Ella sostenía una taza de hojalata en sus manos, ya no para calentarse, sino como un ritual más firme. Su vendaje estaba empapado cerca del hombro. No se había quejado. No había pedido ayuda. Aún así, ella le trajo agua y revisó la herida. Su toque, practicado durante años de atender a otros que nunca le agradecieron. Deberías descansar en la casa, dijo ella. Él negó con la cabeza. El techo necesita un parche. Casi mueres. Miró por la puerta del granero hacia la pálida luz de la mañana. Casi no es lo mismo que hice. Se le cortó la respiración, no por las palabras, sino por lo tranquilo que estaba cuando las dijo. Ella se puso de pie, se limpió las manos en el delantal y luego lo miró con el tipo de mirada que da una persona cuando ya no tiene nada que ocultar. Necesito irme. Él no se inmutó. Puede. No digo que quiero. Estoy diciendo que lo necesito. Lo sé. ¿Por qué no me detienes? Porque necesitar ir significa que no has elegido quedarte. Ella tragó saliva con fuerza. Esa respuesta dolió más de lo esperado. Se levantó lentamente, haciendo una mueca de dolor, pero ocultándolo. Siempre ocultándolo. Yo empacaré el carro, dijo. No estaba pidiendo ayuda. No lo estoy ofreciendo. Te lo estoy dando. Al mediodía, su bolso ya estaba listo. No hay mucho en ello, unas cuantas prendas. El hilo que había ido a comprarle al pueblo y que había dejado sobre la almohada sin decir palabra, y el delantal que remendó después de que ella lo rompiera con un clavo. Se quedó de pie junto a la mula, con las riendas en la mano, esperando. Ella bajó los escalones del porche y se detuvo. La casa detrás de ella parecía más grande que nunca, no en tamaño. Y espera, debería poder irme sin llorar, murmuró. Deberías poder irte cuando lo necesites. Ella subió al carro. Él no dijo adiós. No le pregunté si escribiría. Él simplemente asintió y se giró hacia el granero, pero la mula no se movió. Ella tiró de la res. Nada. Ella lo intentó de nuevo. Todavía nada. El ranchero miró hacia atrás. Él no irá. ¿Por qué? Porque nació aquí. Y los animales saben cuando llevan dentro a alguien que realmente no quiere irse. Ella miró fijamente a la mula, luego al cielo, luego miró sus propias manos temblorosas. Tengo miedo, susurró. Lo sé. Pensé que irme me haría libre, pero solo siento vacío. Eso es porque la libertad no se trata de irse, se trata de elegir. Bajó, caminó hacia él y se detuvo a pocos metros. ¿Y si me quedo? Preguntó. Él no se movió. Entonces tendría que construir una nueva cerca. Casi se rió. ¿Por qué? Porque ya no es solo mi tierra. Bajó la voz. ¿Sería tu esposa? La miró con la misma expresión firme que había mostrado en la subasta del pueblo, en cada momento de silencio entre ellos. No, a menos que quiera serlo. Se acercó. ¿Y si no sé cómo serlo? Entonces lo averiguaremos. Extendió la mano, no como una exigencia, ni como una reclamación, sino como una pregunta.
Y por primera vez en su vida, ella respondió. Colocó su mano en la de él. La boda tuvo lugar antes de que el sol se ocultara tras la cresta. Sin invitados, sin predicador, solo dos manos unidas por la respiración mutua y la gracia serena. Estaban junto al arroyo detrás de la casa. El agua corría despacio, y dorada y ancha como el tiempo mismo se había detenido para escuchar. Él preguntó, ¿estás segura? Ella asintió. No estoy limpia. No soy nuevo. No pido ninguna de las dos cosas. Solo estoy aprendiendo a ser bueno. Me daría miedo a alguien que ya lo supiera. Entonces no se besaron. Eso vendría después. En lugar de eso, hicieron un fuego, cocinaron frijoles sobre el fuego y ella sacó la vieja bufanda por la que él nunca le había preguntado. El que había escondido en la mochila con el olor de su primer hogar, su peor recuerdo. Ella lo arrojó al fuego y vio cómo se quemaba. Él no preguntó, pero ella susurró, era de mi madre. La llama crepitó y luego desapareció. Más tarde, la llevó al porche y le entregó una silla que había lijado esa mañana. Ella se sentó. Él se sentó a su lado. El cielo se volvió ámbar y luego se amorató. Los últimos rayos de luz se derramaron sobre el campo como miel sobre lino viejo. Ella se volvió hacia él, con voz temblorosa, pero sincera. Creo que quiero pertenecer aquí. Él miró hacia adelante. Entonces ya lo haces. Ella extendió la mano y tocó el dorso de la suya. No suavemente, no tímidamente, como si lo dijera en serio. El viento se levantó y trajo consigo el olor a tierra de ceniza de pino. Y el porche, antaño un lugar donde el silencio vigilaba, ahora albergaba algo nuevo. Un voto tácito, pero real. Antes de que se pusiera el sol, ella no se había quedado allí. Ella había elegido. Y en la elección, había cambiado la forma de su nombre. Las mañanas eran diferentes ahora. No porque el sol saliera más lento o el viento hubiera dejado de soplar sobre los campos, sino porque ella se levantó con él, con un propósito, con una respiración que no temblaba. Se movía por la casa como quien la reclamaba, no con ruido sino con las manos. Pulió la mesa que siempre había estado gris polvo, cosió cortinas nuevas para la cocina, tarareando notas suaves y desafinadas mientras el guiso hervía a fuego lento. La casa ya no resonaba. Respondió. Reparó la viga del granero, más lento que lo hubiera hecho en sus años más jóvenes, pero de alguna manera con más firmeza. Ella lo observó desde la puerta, con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente inclinada, no para juzgar, sino para memorizar. Cómo cojeaba del lado derecho. Cómo golpeó cada uña 2 veces antes de golpearla. Como el silencio que lo rodeaba nunca era solitario. Compartieron el trabajo. Ella ordeñó por la mañana. Cortó leña al anochecer. Y cuando sus dedos rozaron los platos que pasaban o las herramientas o la lluvia que caía sobre la mula, ninguno de los dos se apartó. A veces hablaban. Otras veces no era necesario, pero las palabras habían cambiado y también las pausas. Una mañana encontró una caja de madera en el alféizar de la ventana, lijada y sin pestillo. Lo abrió y dentro había 3 objetos: una flor silvestre seca, una cinta azul y un trozo de papel doblado. La letra era suya. No eres lo que te llamaron, eres lo que sobreviviste y lo que elegiste. Apretó la nota contra su pecho y se dejó llorar. No como antes, no por vergüenza ni por dolor, sino por reconocimiento. Más tarde esa semana, pasó una vecina, una de esas mujeres que solían mirar demasiado tiempo y hablar demasiado bajo. Ella trajo un frasco de conservas y preguntó si la niña podría ayudar a coser un vestido de bautizo para su sobrina. La niña no dijo que sí. Ella dijo, sería un honor para mí. Y así, de repente, el mundo cambió. No muy fuerte, pero suficiente. Los días pasaron. Una tarde, cuando el viento se volvió más frío y los árboles comenzaron a oxidarse, la encontró sentada en el porche, con sus pies descalzos apoyados en la barandilla. Ella llevaba el chal que él le había regalado, pero ahora de forma diferente,
suelta y segura. Ella miraba al cielo como si éste no le debiera nada. Él se sentó a su lado y no habló. Después de un rato, ella se giró. No creo poder volver atrás. No es necesario. Me refiero no solo a esa ciudad. Me refiero a quien era yo. La enterraste. Ella asintió. Ni siquiera me despedí. Algunas despedidas no necesitan ser dichas. Se sentaron hasta que el sol se puso y todo se convirtió en fuego. Esa noche yacían uno al lado del otro. Sin tocarse pero tampoco separados. Ella susurró en la oscuridad. Nunca me he sentido seguro antes. No precisamente. Él respondió sin abrir los ojos. Eso es un hogar. Ella sonrió y se giró hacia él. Creo que me encanta esta casa, dijo. Y era verdad porque ya no eran solo paredes y techo. Fue allí donde su nombre cambió de forma. Donde su valor había sido devuelto paz por paz temblorosa. La casa, como ella, había estado en silencio una vez y albergaba demasiados fantasmas. Ahora respiraba. Una semana después volvieron a la ciudad. Ni para suministros, ni para disculpas. Esta vez para papel. Papeles de matrimonio firmados con tinta silenciosa. Sin que nadie lo presenciara, salvo el viento, el polvo y la mula que los había transportado a ambos. El empleado levantó una ceja pero no dijo nada. De camino a casa, ella se apoyó en su hombro, no por necesidad, sino por deseo. De regreso a la casa, se quitó las botas y entró descalza por la puerta. Tocó el marco, la pared, la mesa como quien recuerda cómo se siente su propia piel. Y cuando ella se volvió hacia él, que estaba allí de pie como siempre lo hacía, con el sombrero en la mano y la mirada baja pero cálida, simplemente dijo, «Bienvenido a casa». Parpadeó. «Es tuyo también». Esa noche, quitó la fotografía descolorida que estaba sobre la chimenea. No lo quemó. Él no lo ocultó. Simplemente lo colocó en un cajón, lo cerró con cuidado y abrió un espacio en la pared. Ella se dio cuenta, no dijo nada, pero después colgó en su lugar un paño cosido. Nada especial, solo dos nombres uno al lado del otro y debajo de ellos la palabra suficiente. El otoño llegó lento y dorado. Apilaban leña y enlataban melocotones. Ella le enseñó a leer en cursiva. Él le enseñó a remendar cuero. Una vez discutieron sobre dónde plantar la col rizada de invierno. Pero cuando el viento se mantuvo esa noche, se sentaron cerca del fuego y se pasaron la última galleta entre ellos. Ya no necesitaban permiso para ocupar espacio. Y ese fue el milagro. Porque en un mundo que una vez subastó su valor, ella había reclamado su lugar. En una casa que una vez estuvo ahuecada por la pérdida, él había aprendido a amar sin miedo. Ella no fue salvada. Ella se levantó. Él no fue sanado. De todos modos decidió permanecer abierto. En la casa por fin se respiraba. No solo con la vida, sino con el sentido. Y si pasaras por allí hoy, justo después de la cresta donde se inclinan los álamos, verías la luz del porche encendida. Incluso al anochecer se oía una risa suave y natural. Siempre verías dos sillas ocupadas. Y tal vez, si el viento fuera propicio, oirías el susurro del suelo, como huesos viejos acomodándose en algo cálido. Y quizá pensarías, solo tal vez, que algunas cosas rotas no necesitan reparación. Solo necesitan un nombre. Así que aquí está tu nombre. Ustedes dos no son lo que los llamaban. Eres lo que cargaste, lo que elegiste no entregar, lo que construiste descalzo y sangrando. Y si tienes suerte, si eres valiente, puede que encuentres tu propia casa así. Uno que aprende a respirar de nuevo por ti, por amor y porque al final te quedaste.